Saludos amigos de BeHealth, Lili García con ustedes nuevamente. Se estima, según la Asociación Mundial de la Salud, que 18 millones de personas mueren al año en el mundo de enfermedades cardiovasculares. En Puerto Rico sabemos que es una de las causas principales de muerte en nuestra población. Y la pregunta es, ¿hay una diferencia en términos de lo que es el enfoque y el diagnóstico de una enfermedad cardiovascular entre un hombre y una mujer? ¿El género hace una diferencia? Pues de acuerdo a los estudios, aparentemente sí. Y para aclararnos un poquito más sobre esto, tenemos con nosotros al director del Departamento de Cardiología del Centro Médico de Mayagüez, el doctor Héctor Martínez. Gracias por estar con nosotros, doctor Martínez, en BeHealth. Gracias, Lili. Gracias por esta oportunidad y específicamente a los compañeros de BeHealth. Gracias por esta tremenda oportunidad que nos ayuda mucho, ¿verdad?, para aclarar ciertas dudas sobre lo que es la salud de la mujer, que es tan importante, y las limitaciones que hemos tenido a través de los años. Antes de entrar en limitaciones, cuando uno piensa en un ataque al corazón, lo primero que uno piensa es un hombre entre los 45 y los 60 años. Esa es la edad y es a los varones a quienes les da. ¿Eso sigue siendo un mito? Oh, definitivamente, es un mito, y no solo eso, sino que cada vez nos estamos dando cuenta que vemos personas más jóvenes, vemos personas cada vez también más viejas, porque nos estamos cuidando mejor, tenemos buenos medicamentos que nos ayudan mucho, ¿verdad?, a ser más longevos. Y yo te puedo decir que en 10 años que llevo en el Mayagüez Medical Center, lo único que he hecho es ver gente cada vez más enferma y de mayor edad. Mientras que se pensaba que los infartos ocurrían en las edades que usted ha mencionado, Lili, en realidad los estamos viendo a mayores edades, 75, 85, hasta 95 años de edad he tenido pacientes y se han recuperado, por supuesto, pero en cuanto hablamos a la salud de la mujer, pues entonces ahí donde hemos tenido unos cambios significativos, porque tenemos que estar más aware de que los síntomas que las mujeres presentan tienden a ser distintos a los de los varones. ¿Cuáles son esos síntomas que tal vez no les damos la atención que deberíamos darle? Pues el issue que hemos tenido con esto es que pues, cuando una mujer presenta a la sala de emergencia con unos síntomas particulares atípicos, que es lo que se le conoce, como dolor en la quijada, dolor en el epigastrio, a veces en la espalda, mucho cansancio, fatiga, específicamente al descanso y más pronunciada al ejercicio, es que lamentablemente cuando se evalúan en las salas de emergencia o en las salas de urgencia, pues se le dice que no tiene que ver nada con el corazón. Y específicamente para mujeres que son de alto riesgo, por ejemplo, que tengan historia en la familia, que sean fumadoras, que sean diabéticas, específicamente condiciones de la tiroides, también hemos visto específicamente hipotiroidismo. Sabemos que tenemos que estar más aware de que estos síntomas pueden ser síntomas de problemas cardiovasculares. Y muchas veces estos síntomas no se le da la importancia porque siempre se ha hablado sobre el famoso dolor de pecho, la angina, el apretón que ocurre en el pecho, que es cuando el paciente tiene que ir a una sala de emergencia, y no necesariamente esos son los síntomas para las mujeres. Y entiendo que es más por desconocimiento que necesitamos educar a nuestra población médica. Y digo, mencionó varios síntomas allí que están directamente relacionados con la menopausia también. Por supuesto. Yo tengo amigas que les ha dado hot flashes y piensa que les está dando un ataque al corazón. Pues y mira, puede ser que en una sala de emergencia, pues no sé. Pues se parecen los síntomas, por supuesto. Yo siempre lo que le digo a los médicos que trabajan en mi hospital es: tenemos que ser cautelosos y tenemos que hacer todas las pruebas necesarias, especialmente las pruebas de laboratorio de sangre que hacemos, que son las famosas enzimas cardíacas, un electrocardiograma, una evaluación por un cardiólogo. Muchas veces tenemos que hacer un sonograma para mirar la estructura del corazón, pero con un historial y específicamente estas pruebas de sangre y un electrocardiograma debe ser suficiente para nosotros tener una idea si el paciente está teniendo o no está teniendo un síndrome coronario agudo, que es lo que se le conoce, ¿verdad?, como un síndrome asociado a problemas cardiovasculares. O sea que si una mujer va a emergencia y entiende que puede haber algo cardiovascular, debe insistir. Oh, por supuesto, y no solo debe insistir, se deberían hacer todas las pruebas pertinentes. Muchas veces no se le hace un electrocardiograma y esa es la herramienta inicial que nosotros utilizamos. Yo he tenido mujeres tan jóvenes como de 35 a 40 años de edad sufrir infartos del corazón y decirme: es que esta es la tercera sala de emergencia que visito. Y no es hasta que uno empieza a hablarlo con ella
y le haces un buen historial detallado, te das cuenta que los síntomas son lo que se le conocen creciendo, que van en aumento. Y cuando estos síntomas van en aumento y empeorando, específicamente con un patrón de ejercicio o de cada vez que hacemos un evento, pues sabemos que eso es un patrón clásico de lo que se le conoce como equivalente a angina, que no porque el paciente tenga no tenga los síntomas clásicos de angina, no significa que no tenga un problema cardiovascular. Y ahí es donde nosotros pues entramos, y esa es la especialidad de nosotros, pero es tan importante de que el médico primario o el médico de la sala de emergencia o urgencia se dé cuenta rápido de que puede ser una señal de que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular. Ya estamos hablando de cuando uno llega a una sala de emergencia, pero entonces, ¿cómo podemos prevenir condiciones cardiovasculares en el caso de la, digo, es en general, pero en el caso de la mujer, hablando ya más puntualmente? Pues me encanta, Lili, que me hayas hecho esa pregunta, porque las sociedades de consumo, que es Puerto Rico y en los Estados Unidos, nos encanta a los pacientes que le digan, doctor, pues dame una pastilla para que se me vaya el dolor, dame una pastilla para que se me vaya la enfermedad del corazón, ¿verdad? Vivimos en el instant nation, ¿verdad? Nos Y la encanta todo al gratificación instante. inmediata y la Exactamente. responsabilidad del médico, no mía. Eso es otro tema. Pero la gratificación instantánea es lo que se nos ha inculcado. Y muchas veces lo que tenemos que concentrarnos es en la prevención. Yo soy un médico, yo soy especialista en cardiología intervencional. Yo lo que me dedico es más a operar mínimamente invasivo cuando los pacientes tienen infartos. O cuando yo veo a los pacientes en su etapa terminal. Yo siempre le digo a mis pacientes que probablemente yo soy el último médico que van a ver en su vida, y eso no es Ay, bueno. bendito. Eso no es bueno, ¿verdad? Por No. supuesto. Pero en mi especialidad es lo que me dedico, y para que los pacientes Claro. no lleguen a donde mí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que prevenir. Y lamentablemente, Lili, en las sociedades de consumo, como es Puerto Rico, no nos gusta hablar mucho de la prevención, pero es la base de la medicina, es la base de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, una buena dieta sana, bien balanceada, específicamente baja en carbohidratos, por supuesto, baja en grasa y que tenga una base de proteínas y vegetales. Eso es bien importante. Lo otro es visitar al médico regularmente, su médico primario. ¿Por qué? Porque no solo le pueden hacer las pruebas, laboratorios, ni nada de lo que necesitan, sino que podemos tener un historial, específicamente le podemos coger la presión, el peso, que es un marcador tan importante de la salud a corto y a largo plazo. En mi oficina nosotros siempre le comemos el peso a los pacientes. Nos encanta ver cómo muchos de ellos mejoran específicamente en términos de su salud, porque es un marcador de salud. Pero sino que también pues le llamamos la atención cuando vemos que específicamente han aumentado esas libras, Han ¿verdad? aumentado. Todo el mundo se las atribuye al famoso, ¿verdad? La famosa pandemia. Tenemos que salir de este marasmo y tenemos que vivir una vida de prevención. Pero muchas veces es bien difícil, Lili, hablar sobre la prevención. Es más fácil, dame lo que yo necesito, dame la pastilla de la presión, ¿verdad? Para el colesterol, lo que sea, y lo demás no. El ejercicio, ¿cuán importante es en el caso de la salud cardiovascular? Pues el ejercicio es importante, no es lo más importante. Yo sé que la gente se concentra mucho en que hacer ejercicio podemos prevenir enfermedad cardiovascular, y no necesariamente es así. Yo tengo pacientes que son atletas elite, jugadores profesionales, que han tenido enfermedad cardiovascular muy severa, y es porque tiene un componente genético, y lamentablemente el componente genético, Lili, es un componente no modificable. Y cuando tenemos esa situación, pues como yo siempre le digo a los pacientes, que tengo muchos jóvenes, le digo, pues tenemos que ser mucho más agresivos en términos de la dieta y en términos de los medicamentos que tenemos que utilizar, porque ya cuando estos pacientes son jóvenes y tienen esa predisposición genética, tenemos que ser bien agresivos con esos medicamentos bien famosos que se le conocen como las estatinas, que son medicamentos bien potentes para controlar el colesterol, que ya han estado en el mercado en los últimos 30, 40 años. Tenemos mucha evidencia en estudios que los pacientes mejoran dramáticamente, no solo para la prevención primaria, que es para evitar ese primer evento cardiovascular, sino para la prevención secundaria, tratar de evitar que los pacientes vuelvan a tener otro evento. Pero esos son una serie de pacientes particulares. En la población en general, lo más importante es darse seguimiento con su médico primario, no abandonar al médico primario y saber a dónde se tiene que dirigir, porque no todas las salas de emergencia y no todos los hospitales están equipados para poder tratar a pacientes con enfermedades cardiovasculares de emergencia, que es tan importante. Eso todo el mundo debe estar atento en el área donde vive. Digo, sabemos que estamos sufriendo un problema de escasez de médicos, porque los hospitales están. Lo que no hay muchas veces es los especialistas.
Y una de las áreas que para las mujeres es de gran preocupación, y lo sé por personas que tengo cercanas y por mi experiencia propia, es las arritmias. Oh, sí, sí. Como la arritmia, no sé si es percepción mía, pero parece la prevalencia es ser mayor entre mujeres. Hay diferentes tipos de arritmia. La arritmia más común del mundo y la más peligrosa se le conoce como fibrilación atrial. Tiende a ser una arritmia de personas mayores de edad y se ve asociado a muchos factores de riesgo, específicamente problemas de tiroides, problemas de apnea del sueño, problemas de alta presión o tener un historial de corazón débil o tener algún tipo de valvulopatía. Lo que probablemente me está refiriendo, Lili, es que estas mujeres que tienen palpitaciones, que es básicamente los síntomas que sienten en el corazón como que le está brincando. Esto es bien común, lo vemos mucho, es asociado no meramente al estrés del diario vivir, sino que está asociado también a cómo consumimos, específicamente el consumo de cafeína, que también lo promueve, al igual que la deshidratación. Lo vemos mucho en mujeres jóvenes que están trabajando todo el día, no les da sed, no toman agua, se ven deshidratadas. Llegan a la casa y me dicen, doctor, es que yo llego a mi casa y parece que me dieron una paliza. Exactamente. Y eso es bien común. Y en algunos casos sí le damos medicamentos para bajar los síntomas. No es nada muy peligroso, pero es una señal que nos está diciendo de que puede haber unos cambios que tenemos que hacer de estilo de vida. Pero la fibrilación atrial, eso es algo muy serio. Y eso es una arritmia, la arritmia más común del mundo, que puede predisponer para apoplejía o para pacientes que tienen problemas de derrame cerebral o que tienen problemas estructurales de corazón, específicamente corazón débil. Eso es algo muy serio. Y eso hay que corregirlo, hay que encontrar la razón por la cual el paciente tiene eso y hay que dar medicamentos que ponen la sangre más líquida para evitar que los pacientes tengan derrames cerebrales. Mencionó la apnea del sueño, que también es algo que la gente lo relaciona directamente con los varones, pero hay muchas mujeres que tienen apnea del sueño. ¿Cuál es la relación entre la apnea del sueño y los problemas cardiovasculares? Muy importante, Lili. Gracias por esa pregunta, porque la gente siempre me dice, es que mi esposo ronca, pero él dice que eso no le importa. No, en realidad roncar es algo muy serio. Es peligroso. Es muy peligroso y específicamente se asocia a un cese del flujo de aire durante la noche y el cerebro interpreta que ese aire no está llegando, por ende el oxígeno no está llegando al cerebro. Y es ahí cuando el paciente empieza como que a gaguear y a como que a despertarse. Y es cuando la pareja me dice, es que parece que se va a morir, doctor. Y es que en realidad es el cerebro despertando al paciente. Cuando esto ocurre más de 5, 6, 7, 8, 10 veces durante la noche y el paciente no es capaz de llegar a una etapa profunda de sueño, es cuando el cuerpo interpreta que está teniendo mucho estrés. Y esa hormona de estrés puede provocar no solo alta presión, sino que puede provocar cambios estructurales del corazón. Y es una de las teorías por el cual la apnea del sueño, al conjunto con la hipoxemia, que eso es que le baja el oxígeno de noche, es una de las teorías por el cual puede ocurrir la fibrilación atrial. Por ende, eso de la fibrilación atrial lo tenemos que corregir y tenemos que encontrar la razón por la cual ocurre. En las mujeres es bien común los problemas de la tiroide. Es bien común el problema de la apnea del sueño en las mujeres, mientras que en los hombres tiende a ser más común el problema de la alta presión, que es una de las causas más comunes por las cuales los pacientes desarrollan cambios estructurales del corazón. El corazón se pone grueso, se pone grande, cambia su estructura, el miocardio cambia y por ende pueden desarrollar estas arritmias que son irregulares y son bien peligrosas, bien peligrosas. Y en el caso de las mujeres, que muchas se creen Wonder Woman, entonces no, yo con esto brego, yo no tengo problema, yo estoy bien. Sin embargo, van al ginecólogo todos los años, van a otros médicos todos los años, pero no tienen esa visita con ese cardiólogo y con ese médico primario, que es el que a la larga pues las va a llevar allá. O sea que estamos hablando de que prevención es la palabra. Es importante que me hayas mencionado eso, Lili, porque el estudio que mencionaste al principio de la compañía Abbott, que fue un estudio multinacional, Puerto Rico no participó de ese estudio, pero participó Estados Unidos, Japón, Alemania y diferentes sociedades que demostraron que los mismos problemas que nosotros identificamos en Puerto Rico son los mismos que hay a nivel mundial y específicamente de la limitación de acceso a las mujeres a los servicios. ¿Y por qué es esto? Pues porque están pobremente representadas en los estudios. Acabo de leer un estudio muy impactante en Europa sobre los stents y solamente 12% de los participantes eran mujeres. Pues mira, eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Claro.
Y eso es lo que estamos viendo, que está ocurriendo también en los Estados Unidos. Tenemos que tener mayor representación de las mujeres en los estudios para así poder entender mejor cuáles son las limitaciones que hacen que no lleguen a una sala de emergencia o que no vayan al médico. Claro, hay muchos factores y el factor social es obviamente bien importante. La mujer tiende a siempre estar preocupada por su pareja, por su esposo y en realidad... Por sus hijos, por sus nietos, por sus vecinos. Yo tengo muchos pacientes que se preocupan solamente por su familia y no por ellos. Y no por ellos. Y eso contribuye. Es cuando entonces están en unas etapas más avanzadas que entonces es que empiezan a buscar, buscar salud y muchas veces tiende a ser muy tarde. Sí, yo como siempre les digo, si tú no vas a llevar gente en tu guagua, tienes que echarle gasolina. Así Claro, que tienes que ocuparte de ti antes de cargar a otros. Estamos hablando de prevención en todos los sentidos, pero si la mujer es diabética o tiene predisposición genética a condiciones cardíacas, todavía más. Todavía mucho más O peligroso. si tiene problemas de tiroides. Todavía mucho más y también bien importante, fumadora. Muy peligroso. También. Muy peligroso. Muy peligroso. Así que el mensaje está ahí, chicas, tenemos que ponernos con nuestros números y empezar a cuidar más de nuestra salud cardiovascular y a comenzar a atraer a más mujeres participando en estos estudios para que pues estemos representadas como debería ser. Muchísimas gracias, doctor Martínez, por su tiempo. Gracias, Lili, siempre a la orden. Gracias y gracias a ustedes siempre por acompañarnos y será hasta la próxima.